Japón, el país que alguna vez fue sinónimo de futuro. Entre una población que envejece, una deuda gigantesca y un yen debilitado, el gigante asiático enfrenta una paradoja: estabilidad sin progreso. Esta es la historia de cómo una superpotencia llegó a vivir en un presente estancado. Soy Miguel Fujita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Japón fue sin duda sinónimo de trabajo, industria y futuro. Durante décadas su nombre evocaba progreso, tecnología y un crecimiento que parecía no tener límites. Hoy sigue siendo la tercera economía más grande del planeta, pero su motor avanza a paso lento, exhausto, sin fuerza. El Producto Bruto Interno crece alrededor de un 1% al año. La deuda pública ha superado el 260% del PBI y casi un tercio de la población tiene más de 65 años. Y si bien es cierto que son cifras que en otras naciones provocarían alarma, en Japón parecen formar parte de un raro equilibrio cuidadosamente sostenido. No hay colapso ni caos financiero. Las calles siguen siendo seguras, la infraestructura funciona y las empresas continúan produciendo. Sin embargo, bajo esa aparente calma se esconde una realidad más compleja. El país está atrapado en un punto intermedio donde la estabilidad convive con una lenta y silenciosa decadencia. Es un equilibrio extraño, una pausa prolongada en la que nada se derrumba del todo, pero en la que tampoco se construye con la fuerza y la ambición que alguna vez definieron al gigante asiático. Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que mirar hacia atrás. Y es así que tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón emprendió una reconstrucción que no solo restauró lo destruido, sino que sentó las bases de un crecimiento sin precedentes. Con apoyo internacional, reformas estructurales profundas y una población dispuesta a trabajar sin descanso, el país pasó en pocas décadas de la ruina a convertirse en una potencia industrial. Y es así que entre los años 50 y 80, el llamado milagro económico japonés transformó su tejido productivo y su vida cotidiana. Las fábricas multiplicaron su capacidad, las exportaciones de automóviles y productos electrónicos conquistaron mercados en todo el mundo, y la inversión en tecnología e infraestructura convirtió a Japón en un modelo de eficiencia y modernidad. En esas épocas el consumo interno crecía a la par que la confianza y la imagen del país como sinónimo de futuro se consolidaba. Pero ojo, este avance vertiginoso también trajo consigo excesos. A finales de los años 80 la economía se encontraba en medio de una burbuja especulativa sin precedentes. El valor de los terrenos en Tokio alcanzó cifras astronómicas, las acciones se disparaban día tras día y el crédito fluía con una facilidad que alimentaba la ilusión de una prosperidad infinita. Sin embargo, en 1991 esa burbuja explotó, arrastrando consigo la confianza de inversores y consumidores. Lo que al principio se pensó que sería un ajuste temporal dio paso a un largo periodo de estancamiento, que la historia bautizó como la década perdida, aunque en realidad se prolongó mucho más. Y es así que la economía se sumió en un ciclo de bajo crecimiento, precios estancados e inversión débil, dejando cicatrices que aún hoy marcan el rumbo del Japón y explican en gran medida por qué su motor de crecimiento nunca volvió a recuperar la fuerza de aquellos años dorados. Ese quiebre no solo afectó a los indicadores macroeconómicos, sino que también alteró profundamente la mentalidad de empresas y ciudadanos. La generación que había crecido en un entorno de expansión constante pasó a vivir con una prudencia casi crónica, evitando el riesgo y priorizando la seguridad sobre la innovación. Las compañías que antes apostaban agresivamente por la expansión y la inversión adoptaron estrategias más conservadoras, acumulando reservas de efectivo en lugar de reinvertirlas. Por su parte, el sistema bancario, golpeado por deudas incobrables y activos depreciados, se lo vio
cada vez más cauteloso en la concesión de créditos, lo que a su vez frenó el dinamismo empresarial. Así, el país entró en una especie de equilibrio frágil, sin crisis devastadoras, pero con un crecimiento tan débil que parecía imposible recuperar el impulso perdido. Esta herencia de la burbuja y su colapso sigue presente más de 3 décadas después, influyendo en cada intento de reforma y marcando la forma en que Japón se piensa a sí mismo y su papel en la economía global. En 2025 la economía japonesa se mueve con un pulso lento pero constante. El crecimiento del Producto Bruto Interno ronda apenas el 1%, un avance modesto que contrasta con la vitalidad que alguna vez caracterizó al país. Además, tras décadas de deflación, los precios han comenzado a subir de forma vertiginosa, en parte impulsada por factores externos como el aumento de los costos energéticos y alimentarios. La tasa de desempleo se mantiene baja, cerca del 2,6%, pero esta cifra esconde una realidad menos optimista. Gran parte de esos empleos son precarios, temporales o mal remunerados, lo que limita el dinamismo del consumo interno. Al mismo tiempo, la deuda pública sigue siendo un dato que impresiona por su magnitud. 1.300 billones de yenes, superando el 260% del PBI, imagínense, sostenida principalmente por la compra interna de bonos y el respaldo del Banco del Japón. El yen, debilitado frente al dólar, abarata las exportaciones pero encarece las importaciones, afectando el poder adquisitivo de todos los hogares. Ahora bien, más allá de los números, el país enfrenta una transformación demográfica que define su presente y condiciona su futuro. No es ninguna novedad decir que casi un tercio de la población tiene más de 65 años, una proporción que no deja de aumentar a medida que la natalidad cae año tras año. Esta combinación reduce la fuerza laboral disponible y limita el crecimiento del consumo, ya que una población envejecida tiende a gastar menos y a priorizar el ahorro. El sistema de pensiones y los servicios de salud soportan una presión cada vez mayor, mientras que las empresas deben adaptarse a un mercado laboral más pequeño y a una demanda interna que ya no crece como antes. Este cambio demográfico no solo plantea retos económicos, sino que también implica profundas transformaciones sociales y culturales. Las comunidades envejecidas demandan nuevas formas de cuidado, transporte y vivienda, mientras que la disminución de jóvenes afecta la vitalidad y el dinamismo de las ciudades y pueblos. Además, la reducción de la población económicamente activa presiona a las empresas a innovar en automatización y robótica para compensar la falta de mano de obra, acelerando procesos que antes habrían llevado décadas. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta la difícil tarea de equilibrar el gasto social con la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde el envejecimiento parece imparable y la natalidad no da ninguna señal de recuperación. Todo esto configura un escenario en el que Japón debe repensar no solo su economía, sino también su modelo de sociedad, buscando formas de convivir con una realidad demográfica que pocos países han experimentado con tal intensidad y rapidez. Japón arrastra problemas estructurales que limitan su capacidad de adaptarse en un mundo en constante cambio. Su proverbial cultura corporativa, forjada en los años de crecimiento acelerado, sigue marcada por el empleo vitalicio, las jerarquías rígidas y una toma de decisiones lenta y consensuada. Este modelo, que en el pasado garantizó lealtad y estabilidad, hoy dificulta la innovación organizacional y frena la adopción de nuevas formas de trabajos más flexibles y creativas. Aunque el país es líder en robótica, automoción y electrónica, la productividad en gran parte del sector servicios sigue siendo baja, lastrada por procesos manuales, exceso de burocracia y una digitalización incompleta que contrasta con su imagen de potencia tecnológica. Sí, señor. A esto se suma una política migratoria conservadora que, en un contexto de envejecimiento y reducción de la población activa, limita la llegada de trabajadores extranjeros que podrían aliviar la escasez de mano de obra.
Las barreras culturales y lingüísticas refuerzan esta tendencia, manteniendo a Japón relativamente aislado de los flujos migratorios que han transformado otras economías avanzadas. Esa resistencia a abrir sus fronteras de forma amplia se extiende como una defensa de la homogeneidad cultural y la cohesión social, valores muy apreciados en la sociedad japonesa. Sin embargo, el costo económico y demográfico de esta postura es cada vez más evidente. Menos manos para sostener la producción, más presión sobre los sistemas de pensiones y salud y una menor capacidad para absorber nuevas ideas que impulsen la innovación. Aunque en los últimos años se han dado pasos tímidos para atraer trabajadores especializados, el proceso sigue siendo limitado y altamente selectivo, lo que hace que la inmigración no pueda, por ahora, compensar la magnitud del desafío poblacional que Japón enfrenta. Por otro lado, el papel de la mujer en el mercado laboral japonés influye directamente en fenómenos sociales como la baja natalidad y la renuencia a tener hijos, problemas que Japón arrastra desde hace décadas. Y a pesar que la participación femenina ha crecido y se han implementado políticas, la llamada Womenomics, para mejorar la incorporación y promoción de las mujeres, la realidad estructural permanece desafiante. La mayoría de las mujeres enfrenta una presión intensa para equilibrar las demandas laborales con las responsabilidades familiares y domésticas, labores que culturalmente siguen recayendo desproporcionadamente sobre ellas. Esta doble carga limita significativamente tanto su desarrollo profesional como su decisión personal sobre la maternidad. Además, la falta de apoyos efectivos como horarios laborables flexibles, servicios de cuidado infantil accesibles y entornos laborables amigables para la maternidad lleva a muchas mujeres a posponer o, por último, a renunciar a tener hijos para no sacrificar sus carreras. Además, la escasa representación femenina en puestos de liderazgo refleja un sistema que aún no ha logrado una igualdad real, donde las mujeres que alcanzan cargos altos suelen ser excepciones y enfrentan un entorno laboral poco acogedor para la conciliación. En suma, la inseguridad sobre poder compatibilizar exitosamente trabajo y vida familiar genera un impacto negativo en la tasa de natalidad, pues la decisión de formar una familia se vuelve mucho más compleja bajo estas condiciones. Este círculo vicioso donde las mujeres deben elegir entre desarrollo profesional o maternidad en un marco cultural y laboral poco flexible contribuye a que Japón tenga una de las tasas de fecundidad más bajas a nivel mundial. Y la ausencia de un cambio estructural profundo en la cultura laboral y social impide aprovechar plenamente el potencial femenino para impulsar tanto la economía como la estabilidad demográfica. Para avanzar en este punto, Japón necesita no solo aumentar la participación femenina en liderazgo, sino también crear un entorno que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin que ello sea incompatible con la idea de tener hijos y formar una familia. En la última década, Japón ha experimentado una serie de intentos por reactivar su economía y romper el ciclo de bajo crecimiento que lo ha acompañado desde los años 90. Durante el gobierno de Shinzo Abe, las llamadas Abenomics marcaron un ambicioso plan basado en tres ejes: un fuerte estímulo fiscal para impulsar la demanda, una flexibilización monetaria sin precedentes a través de la compra masiva de activos por parte del Banco del Japón y un paquete de reformas estructurales orientadas a modernizar la economía. Aunque las dos primeras medidas lograron mover ciertas variables a corto plazo, las reformas estructurales avanzaron con más lentitud y sus resultados fueron limitados, en parte por la resistencia de sectores que dependen de las prácticas tradicionales y por un entorno demográfico que reduce el impacto de cualquier política expansiva. Las tasas de interés se mantienen en niveles ultra bajos, incluso negativos en algunos casos, con el objetivo de estimular el crédito y evitar un retorno a la deflación. El Banco de Japón continúa comprando bonos del gobierno y otros activos para sostener la liquidez del sistema y asegurar que el endeudamiento público, pese a su magnitud, sea manejable.
Al mismo tiempo, el yen ha mostrado una debilidad persistente frente al dólar y otras divisas, lo que ha llevado a intervenciones puntuales para estabilizarlo y contener sus efectos sobre los precios de las importaciones. Estas políticas han conseguido mantener a la economía estable y evitar choques severos, pero no han resuelto el problema central: cómo devolverle al país un crecimiento sostenido en un contexto de población envejecida, mercados maduros y un mundo que avanza a un ritmo que Japón observa con una mezcla de cautela y resignación. Japón ha apostado por la tecnología como su principal herramienta para enfrentar el reto demográfico que amenaza con reducir su fuerza laboral y su capacidad productiva. En un país donde cada año hay menos trabajadores jóvenes y más personas jubiladas, la automatización y la robótica se han convertido en pilares estratégicos. Robots industriales ensamblan automóviles con precisión milimétrica. Máquinas automatizadas sirven comidas en restaurantes y sistemas de inteligencia artificial gestionan procesos logísticos y financieros. Esta apuesta no es solo un gesto de innovación, sino una necesidad para mantener la competitividad en un entorno donde la mano de obra escasea. La transformación digital, que durante años avanzó con lentitud debido a una cultura empresarial reacia al cambio, ha comenzado a acelerarse por completo. El gobierno impulsa programas para modernizar infraestructuras digitales, digitalizar trámites y promover el trabajo remoto, aunque todavía persisten sectores donde el papeleo y los procesos analógicos son la norma. Paralelamente, se han creado incentivos para atraer trabajadores extranjeros altamente cualificados, sobre todo en áreas tecnológicas, médicas y científicas, aunque las barreras culturales y lingüísticas siguen limitando su llegada masiva. En paralelo a estos esfuerzos, Japón ha convertido al turismo en un motor económico cada vez más relevante. Convertir al país en un destino sumamente atractivo y accesible en estos últimos años. En primer lugar, la fuerte depreciación del yen ha hecho que Japón sea mucho más económico para los viajeros internacionales, lo que ha facilitado que un mayor número de turistas, especialmente de países vecinos como China, Taiwán y Corea del Sur, así como de Estados Unidos y Europa, elijan Japón como destino. Esta situación cambiaria favorable ha impulsado un aumento significativo en las llegadas. Tras la reapertura de fronteras post-pandemia, la llegada de visitantes alcanzó cifras récord, impulsando el consumo en ciudades y regiones que antes dependían principalmente de la industria local. Desde los distritos comerciales de Tokio hasta los templos históricos de Kioto, la turistificación se ha integrado en la estrategia económica, generando ingresos y empleo en sectores que no requieren tanto personal altamente especializado. Así, el país combina la precisión tecnológica con el atractivo cultural para resistir el impacto de una población que envejece y se reduce, buscando un equilibrio entre tradición y modernidad que le permita sostenerse en el tiempo. Mirando hacia el futuro, Japón se enfrenta a un abanico de posibilidades que dependerán en gran medida de cómo maneje sus desafíos estructurales y demográficos. En un hipotético escenario optimista, el país logra impulsar reformas profundas que transforman su economía y sociedad. La apertura a la inmigración se amplía significativamente, atrayendo mano de obra extranjera que ayuda a revitalizar el mercado laboral y a compensar la caída de la población económicamente activa. Al mismo tiempo, la digitalización avanza a paso firme, modernizando tanto las empresas como la administración pública y favoreciendo nuevas formas de consumo y producción que reactivan la economía interna. En este contexto, Japón no solo mantendría su estabilidad, sino que recuperaría parte del dinamismo que parecía haber perdido, logrando un crecimiento modesto, pero sostenido, y una sociedad más inclusiva y flexible. Pero, sin embargo, no es descartable que el país se mantenga en un equilibrio frágil, una especie de limbo prolongado donde la estabilidad se sostiene, pero el estancamiento continúa. En este escenario no surgen crisis profundas
ni se producen saltos disruptivos, pero tampoco se dan las condiciones para un cambio significativo. La economía se mueve lentamente, la deuda pública sigue siendo un peso sobre las finanzas y las políticas públicas se limitan a gestionar el día a día sin poder revertir las tendencias demográficas ni impulsar una transformación real. Esta situación podría alargarse durante décadas, con Japón funcionando como una potencia envejecida y cansada, respetada por su orden y calidad de vida, pero sin el vigor económico que alguna vez lo caracterizó. Finalmente, existe el riesgo de una crisis más aguda, ¿no? Si la confianza en las finanzas públicas se deteriora, el yen podría experimentar una devaluación fuerte y sostenida, lo que a su vez podría provocar una fuga masiva de capitales. En este contexto, el gobierno se vería obligado a aplicar recortes significativos en el gasto social, afectando pensiones, salud y otros servicios básicos en un momento en que la demanda por ellos crece. Una crisis así generaría tensiones sociales y políticas que Japón ha logrado evitar hasta ahora, poniendo en peligro la estabilidad que ha sido su sello durante tanto tiempo. Así, el futuro de Japón no está escrito y las decisiones que tome en los próximos años serán determinantes para definir si transita la senda de la renovación, la prolongación del estancamiento o una crisis que lo obliga a reinventarse desde sus cimientos. Japón se presenta hoy como una advertencia silenciosa para el resto del mundo, un ejemplo complejo de lo que ocurre cuando el desarrollo económico y tecnológico avanza a un ritmo mucho mayor que la capacidad de adaptación social y demográfica. En este país, la modernidad convive con tradiciones arraigadas. La innovación tecnológica choca con estructuras rígidas y una sociedad que envejece rápidamente debe replantear su papel en un escenario global que también cambia aceleradamente. Esta realidad invita a reflexionar sobre los límites del crecimiento y sobre cómo las naciones enfrentan los inevitables desafíos del tiempo y la transformación. Ante esta encrucijada, queda planteada una pregunta profunda para todos nosotros. ¿Debe Japón reinventarse completamente, abrazando reformas audaces que modifiquen sus cimientos sociales y económicos? ¿O es preferible que resista manteniendo su estabilidad y su esencia a pesar de los signos visibles de estancamiento? ¿Será que Japón está en franca decadencia, en un proceso irreversible de declive, o simplemente está cambiando su rol en el mundo, buscando una nueva forma de coexistir con su pasado y su presente? En definitiva, Japón nos muestra que el camino del progreso no siempre es lineal ni fácil. Su historia reciente nos recuerda que la verdadera fortaleza no solo está en crecer rápido, sino en saber adaptarse a los cambios profundos que la vida y el tiempo imponen. Mientras observamos su futuro incierto, también reflexionamos sobre nuestro propio lugar en un mundo en constante transformación. Así, la historia de Japón se convierte en una invitación a cuestionarnos cómo enfrentamos los retos del presente y qué tipo de futuro queremos construir. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálame un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Bate Burrito. Nos vemos. Chao.